Iniciamos la segunda ponencia de esta jornada, que la llevará a cabo el doctor don Juan Avellán Pérez, bajo el título «Las pesquerías jerezanas en el siglo XV, técnicas de pesca, especies y comercialización». Don Juan Avellán Pérez es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Murcia y doctor en Historia Medieval por la misma universidad. Ha sido profesor de Historia Medieval en la Universidad de Granada de 1975 a 1981 y posteriormente desde 1981 por la Universidad de Cádiz, donde es en la actualidad catedrático de Historia Medieval. Su labor investigadora se ha centrado en el estudio del período andalusí y de la Corona de Castillas en los siglos bajos medievales, abordando diferentes temas en monografías y artículos de prensa especializadas. En estas últimas décadas, su investigación se ha orientado al ámbito de la Bahía Gaditana, tanto en el estudio de sus espacios urbanos como en las relaciones con el reino nazarí de Granada y la vida cotidiana. Tiene la palabra el doctor Juan Avellán Pérez. Yo quisiera, en primer lugar, expresar públicamente mi agradecimiento a don Manuel Barea por la amable invitación que me hizo para participar en este congreso tan importante. Pero también quiero expresar mi agradecimiento a una persona que hasta este momento no se ha hecho mención a ella y que los investigadores que somos asiduos al Archivo Municipal de Jerez siempre nos ha tratado con una referencia extraordinaria. Me estoy refiriendo a nuestro querido Santi. También una de las cosas que quisiera comentar, en primer lugar, es el porqué de escoger este tema de las pesquerías. Quizás uno de los temas más desconocidos de la historia jerezana sea fundamentalmente la pesquería. En la historiografía local solamente he encontrado una breve referencia en la obra de Hipólito Sancho de Soprani, en su Historia Social y Económica de la Edad Media, en la que le dedica solamente, quiero recordar, que una página y media. Evidentemente, es una temática compleja, porque aquí se está comentando de la importancia que tienen las actas capitulares de Jerez. Efectivamente, es importante, pero también ofrecen una serie de dificultades enormes, porque una gran parte de los años de esas actas capitulares se han perdido y otras son incompletas. Eso, evidentemente, ha llevado a la historiografía jerezana pues, a que existan enormes lagunas. Yo tuve la oportunidad, en la época en que estaba de profesor adjunto en la Universidad de Granada, de encontrarme en mi proceso de investigación. Por supuesto, no tenía en aquel momento ni idea de que iba a aterrizar en tierras gaditanas. Tuve la oportunidad de encontrarme con una serie de actas capitulares que, con motivo probablemente de algún pleito, fueron llevadas a la Real Chancillería de Granada. Esa circunstancia, pues, en realidad me permitió el poder realizar una serie de monografías publicadas, dos de ellas por el excelentísimo Ayuntamiento de Jerez. Bien, es un tema complejo, muy desconocido, como le estaba diciendo, pero que, sin embargo, es fundamental. Es fundamental porque ustedes saben que durante la Edad Media generalmente estaba afectada por una gran cantidad de periodos cronológicos de cuaresmas y vigilias que prohibían, como es lógico, el consumo de carne. Por tanto, es un tema fundamental porque, además, también lo que pude comprobar cuando inicié la última publicación sobre Jerez,
concretamente el ajuar de las viviendas jerezanas en época de Isabel I de Castilla, pues me encontré, desde el punto de vista documental, cómo el consumo de pescado era importantísimo. Lo primero que intenté darle una solución de dónde procedía ese pescado y, evidentemente, pues a partir de ese momento fue cuando ya empecé a ordenar todas las informaciones que tenía y van a constituir esta intervención que les presento. Bien, ahí tiene un mapa que se lo debo a Enrique, un antiguo alumno, que me lo elaboró, donde recojo la mayoría de las pesquerías, por lo menos de las que tenemos información. Las pesquerías, bueno, no debemos de olvidar en ningún momento tampoco que, y aquí ya se ha puesto también de manifiesto, que el territorio de Jerez era un territorio, un término enorme, pero lo que no se conoce lo suficiente es que Jerez tenía salida al mar, en la zona que conocemos como Matagorda, Argamasilla, etcétera, etcétera, y que evidentemente ahí se situaba una de las pesquerías más importantes de Jerez de la Frontera. Pero además es curioso que una gran parte de esas pesquerías no están en términos de Jerez de la Frontera, pero no obstante eso determina de que algunas de esas pesquerías, por ejemplo, la pesquería de Casarejos, que se sitúa en el término del puerto de Santa María, era propiedad de un jerezano, como ahora comprobaremos un poco más tarde. Bien, vamos a ir por parte, las pesquerías. La primera pesquería que hay que destacar es la de la Almona del río Guadalete. Se encuentra dentro de un espacio de realengo y es un espacio que comprende la parte central del río Guadalete, es decir, las actas capitulares nos las sitúan entre la ermita de la Ina y la ermita de Santa Catalina. Bien, ¿cuál es la especie por excelencia de la pesca del río Guadalete? Bien, las actas capitulares solamente mencionan un producto estrella, que es el sabalo. Y generalmente, cuando hacen referencia al sabalo, al precio, a la comercialización, añaden un nuevo epígrafe y otros peces, es decir, que en el río Guadalete no solamente se pescaban sabalos, sino también se pescaban otro tipo de peces. Bien, en un texto muy bonito, a mí me ha sorprendido porque lo conocí hace poco, porque no pensaba que fuese un texto histórico, fue la obra de Portillo, Las noches jerezanas, donde se destacaba de una manera extraordinaria la importancia que tenía en la dieta alimenticia de los jerezanos el sabalo. El sabalo es un pez que pertenece a la familia de las sardinas, pero que tiene unas dimensiones excesivamente grandes, es decir, comparado con lo que es la sardina, llegan a medir hasta 70 centímetros y un peso que alcanza próximo a los 3 kilos. Es curioso, buscando informaciones, que prácticamente hasta el siglo XIX una de las tapas características de los bares de Jerez era precisamente el sabalo. Bien, ¿qué es lo que ocurre también? ¿A qué se podría referir las actas capitulares cuando hacen referencia a otros peces? Yo, sin lugar a dudas, en las mismas noches jerezanas nos habla de que del río Guadalete se pescaban una gran cantidad de anguilas. Bueno, no hay ni una sola referencia en las actas capitulares. Sin embargo, en otras zonas y en otros tramos del río, más o menos en las mismas circunstancias, por ejemplo, en el río Segura, en Murcia, en lo que se conoce el Azarbe de Monteagudo, existía precisamente una pesquería específica de las anguilas que además reportaba a los propios del Cabildo una cantidad muy significativa. El sabalo es un pez que generalmente es un pez marítimo,
no es un pez de río, pero presenta una gran peculiaridad, y es que generalmente la desovación se produce en las aguas medias del río Guadalete, y es precisamente en ese momento cuando se producen en primavera las capturas del sabalo. ¿Qué es lo que ocurre con las anguilas? Que sin lugar a dudas, por otras informaciones, también debió ser un pez muy importante en el río Guadalete, en las anguilas. El fenómeno es a la inversa. Es decir, el sabalo va al Guadalete a desovar, mientras que las anguilas es al contrario, desovan en el mar. Y cuando tienen una cierta edad, automáticamente comienza un proceso migratorio hacia el río Guadalete. También con otra peculiaridad, porque prácticamente, generalmente la anguila suele vivir en torno a unos 14 años. Además, se ve perfectamente cómo, por ejemplo, en una primera etapa, la anguila es un pez de color marrón verdoso. Cuando llega a la edad adulta, ya casi al final de su vida, comienza a tomar un tono plateado, y es en el mismo momento en el que regresa a su lugar de nacimiento, al mar, para desovar y muere. Bien, esas son las dos especies fundamentales del río Guadalete, pero también las actas capitulares hablan de peces, no hablan en singular. Es decir, probablemente también se pescarían, aunque no en la misma cantidad, otro tipo de peces, como puedan ser la lisa o la boga, que no tiene nada que ver con la boga marítima, que es más o menos del tamaño de una sardina. Sin embargo, la boga de mar es un pez también de unas dimensiones bastante mayores, muy similar al sabalo, también conocido en alguna fuente como este pez, la lubina moteada. Si la ven ahí, no sé si se verán bien, pero generalmente cuando es adulta tiene unas motitas muy curiosas. Bien, ¿cómo se pesca? ¿Cuáles son las artes que se pescan en el río Guadalete? Generalmente, las fuentes no podemos identificarlas exactamente cuáles son las técnicas, porque no tenemos una comparación, pero normalmente la fuente nos está hablando de volantes. La técnica de pesca es el volante, que es una red sencilla. Después también habla de tesones o mangas, que probablemente debía de ser algo muy parecido a lo que conocemos como las nasas. Es decir, son evidentemente arte, concretamente los tesones, es un arte puramente pasiva. Sin embargo, aunque no lo mencionan, yo sigo pensando, después de haber dado muchas vueltas a las actas capitulares, sigo pensando que también se debió de utilizar en las capturas de estos tipos de peces, concretamente con el sabalo, debía de introducirse, aparte del sabalar, debía de utilizarse lo que conocemos como una técnica quizás más costera, que es la jávega, o también conocida por una serie de características como boliche. ¿A qué me lleva eso? Pues le explico. En la actualidad, cuando se producen los despesques en las salinas, el sistema de pesca es el sistema de una jávega. Le llaman jávega, pero la jávega se utiliza fundamentalmente en la pesca en la costa, mientras que característica concreta, y es que mientras que la jávega suele tener un copo en forma rectangular, el boliche lo tiene circular. Hoy día esa técnica es la que se sigue utilizando en las salinas gaditanas. ¿Qué es lo que ocurre? Evidentemente, el despesque, la utilización del boliche en los despesques se hace a mano, y se hace a mano por una razón muy sencilla, porque la profundidad que tienen esos estéreos es muy pequeña, con lo cual, evidentemente, se puede producir, se recoger la pesca. Sin embargo, en el río Guadalete, el volumen de agua, lo que se hace es que se ancla un extremo
de un boliche o una jábega, como queramos, en un extremo, mientras que con una barca se extiende la red, que da la vuelta al río y, de nuevo, con un grupo de personas, con un cabo, comienzan a rastrear y ya 2 grupos de personas, desatando el primer cabo, van arrastrando y, evidentemente, van dirigiendo el pescado hacia el copo. Bien, estas son las técnicas significativas, pero hay una cosa también muy interesante, porque con motivo de la pesca en el río Guadalete se producen algunos asentamientos, fundamentalmente de extranjeros. En el año 1483, un grupo de extranjeros, no sabemos de qué nacionalidad, hicieron una petición al Concejo de Jerez para que le permitiera comprar y edificar casas para dedicarse a la pesca en el río Guadalete. No sabemos si eso cuajó, no tenemos información, pero lo que sí sabemos es que el Cabildo nombró a una serie de personas para que fuesen a ver el lugar. El lugar era junto al molino de Juan de Jerez. Es decir, en definitiva, la pesquería, la hormona del río Guadalete era muy interesante porque, además, la producción era una renta del propio y, evidentemente, repercutía no en una cantidad importante, pero bueno, ya se ha puesto de manifiesto el profesor Antonio Collante de Terán, lo acabo de decir, la gran deficiencia que existe en los recursos del concejo jerezano, pero bueno, pues es una aportación importante. Bien, a ver dónde... Esto no gira, no... Bueno, pues pasaremos e intentaremos de otra manera. Bien, otra pesquería muy importante es la de Matagorda. Bien, esta es una pesquería en la que se obtiene de una manera una gran de esta pesquería. Esta pesquería plantea un problema porque ustedes saben que el término del actual Puerto Real estaba integrado dentro del territorio del término jerezano, pero que por disposición real se segrega Puerto Real de Jerez y, en consecuencia, pues esta pesquería deja de tener importancia en el sentido, y parece ser que a partir como consecuencia de la creación del Concejo de Puerto Real, surge el puerto, lo que se conoce como el Puerto Franco. Agustín Muñoz sitúa esta pesquería de Puerto Franco, la sitúa en las huertas de Medina, en los esteros de Doña Blanca, en la desembocadura del río Matarrosines. Bueno, es un tema muy complejo porque, en realidad, no deja de ser una pura hipótesis, pero bueno, esté donde esté, en realidad parece ser que tiene una lógica que sea una sustituta. Pero el problema se plantea en que las huertas de Sidueña, si la memoria no me falla, no pertenece al término de Jerez, sino que pertenece al puerto de Santa María. Por tanto, aquí nos encontramos con un problema que yo pienso que probablemente puede que a lo mejor... A ver, ¿dónde funciona esto? Bueno, mire, de todas maneras me levanto y es más cómodo y más rápido. Yo pienso que probablemente en esta zona de aquí, que debió de ser, en esta parte, que debió de ser perteneciente al término de Jerez, donde se ubicara ese Puerto Franco. En realidad, si uno ve el mapa ¿cómo se llama el autor? Bueno, ya no. Bueno, ahí aparece en esta zona, no, cuidado. No estoy yo muy ducho con esto hoy,
Es que la anterior, es que se ha pasado. Ahí, esa es. En esta zona de aquí se recoge como perteneciente al término, en el siglo XIX, se recoge como perteneciente al término de Jerez esta parte. Las tenemos aquí, Doña Blanca también, pero yo creo que en este tramo es donde aparece en ese mapa del siglo XIX como la zona, no le llama Puerto Franco, me parece que le llama Huerta Franca o algo así, o Puerto Franco, no lo recuerdo exactamente bien, pero que debió de ser ahí. Bien, otra de las pesquerías, que evidentemente no pertenece, como es lógico, al término de Jerez de la Frontera, es la de Casarejos. Ahí tienen... En esta parte de aquí, Casarejo, es término del puerto de Santa María, está en la desembocadura, que además, precisamente en el libro de repartimiento del puerto de Santa María, aparece el arroyo de Casarejo, que hoy es el río Salado, y que es un término que pertenece al puerto de Santa María, incluso todavía en la actualidad, aunque pille parte de la base de Rota. Es decir, por tanto, esta es una pesquería muy interesante. Y esta es una de las pesquerías que le comentaba con anterioridad, de que es una pesquería que evidentemente no está en el término de Jerez. Pero dicen las fuentes de que el propietario de esa pesquería era un vecino de Jerez de la Frontera. Y además hay un dato también muy interesante en que las actas capitulares dicen que el pescado procedente de Casarejo tenía que ir directamente a Jerez. Por la mañana, solamente por la mañana. Por la tarde. Las otras pesquerías eran por la mañana. De tal manera que además presenta una peculiaridad extraordinaria, porque ese pescado que se pescaba en la pesquería de Casarejo, que llegaba por la tarde, se vendía ese mismo día. Además, con una circunstancia muy característica, que se vendía a ojo. Es decir, no a peso, sino a ojo. Y todo el pescado que sobrara al día siguiente ya a peso y acogiéndose a las tarifas establecidas por el concejo. Es muy importante porque esta pesquería tuvo muchos problemas, sobre todo en el año 1467 fue atacada por las galeras de don Enrique de Guzmán con la aprobación del Concejo del Puerto de Santa María y desmantelaron totalmente esta pesquería, hasta el extremo que le robaron, le capturaron a 7 hombres, un capú, unas mantas, etcétera, etcétera. Y automáticamente se presenta, el propietario de la pesquería, se presenta ante el Cabildo presentando una queja, y el Concejo de Jerez, evidentemente, como era una de las pesquerías en las que obtenían una gran cantidad de capturas, automáticamente toma las medidas correspondientes, escribiéndole al duque e incluso al puerto de Santa María para que devolvieran la gente que habían capturado, etcétera, etcétera. Bien, hay una cosa que también es muy interesante, pero esto que afecta prácticamente a todas las pesquerías jerezanas, es decir, nadie puede comprar en ningún momento pescado directamente en las pescaderías. Perdón, en las pesquerías. Es decir, la compra directamente al recolector estaba totalmente prohibida, claro, evidentemente, desde el punto de vista después del control de los impuestos correspondientes. Sin embargo, hay determinadas circunstancias siempre, por orden estrictamente del Concejo, en la que se permitía, evidentemente, comprar directamente a las pesquerías. En la que el Concejo le encargó, precisamente en la pesquería de Casarejo, que un hombre comprara una carga de pescado para adobarlo y mandárselo a don Pedro de Estúñiga. Pero, en líneas generales, está totalmente en ese sentido. Bien, tipos de redes. Los tipos de redes, evidentemente, las actas capitulares no nos informan. 410 se recoge pues que había pescadores que tenían cintas armadas. Cintas armadas puede ser cualquier tipo de red fija,
pero no sabemos exactamente cuál de ellas ni qué características tiene, porque evidentemente las redes tienen sus propias características de la malla, puede ser más grande, más chica, el tipo de cuerda puede ser mayor, puede ser menor, etcétera, etcétera. Pero bueno, es importante, ¿no? En el año 1414, y nos dice pues, que tenía un par de redes de pescar. Esa es toda la información, fíjense en cómo nos movemos. Bien, en el año 1448 también vemos que un pescador de la parroquia de San Miguel pues compra una red y sabemos más o menos, por lo menos en la primera mitad, finales de la primera mitad del siglo XV, que una red de pesca pues estaba valorada en 180 maravedís. Bien, hay una cosa muy interesante, porque como no podemos definir, porque no la conocemos, algunos tipos de redes, ahí tienen ustedes dos tipos de redes. El de la izquierda lo he tomado, porque me pareció muy interesante, de unas páginas web que hay que se llama En torno a Jerez, que son extraordinarias, que evidentemente vemos. No sabemos, yo por lo menos no lo sé, si es fluvial muy interesante, pero que es coincidente en extremos, en espacios de la geografía mundial enorme. Por ejemplo, allí tienen ustedes el mismo sistema de pesca que se pesca en Tailandia. Es curioso, y bueno, y en muchos sitios vemos donde el pescado fluvial constituye un elemento. Bien, bueno, ya aquí prácticamente, vamos a ver. Mire, y aquí tienen, porque yo creo que era muy interesante el que pudieran verlo, a la izquierda es una jávega. Es una jávega, esto si van y es una gran institución, y a la derecha tiene las diferencias que les comentaba anteriormente, es decir, las dimensiones y la diferencia del copo es lo que conocemos como el boliche. En ambas partes, quitando lo que pueda ser la pesca de estero, evidentemente este sistema requiere un grupo de personas, como mínimo de 6 a 8 personas, depende de las dimensiones que pueda tener la jávega, y también requiere, como es lógico, la presencia de un barco. Lanzar en la costa, en una pesquería costera, una jávega, evidentemente es imposible de desplegarla si no se utiliza un barco. Por tanto, esos son los dos tipos, para que tengan un poco de idea, y yo me temo que también en la hormona del río Guadalete. Bien, ¿qué es lo que se pesca? Porque generalmente, bueno, y también la diferenciación de oficios marítimos de pesca, eso. Generalmente en las fuentes, lo normal que encontramos son pescadores, arraeces, etcétera, etcétera. Es decir, que nos encontramos una serie de terminologías de personas específicas en lo que es la pesca, ¿no? Pero en realidad la pesca tiene, tanto de peces como moluscos, etcétera, etcétera, tiene una diversificación, son oficios. En las actas capitulares de Jerez podemos observar, por lo menos yo solamente he podido comprobar, la presencia, primero la denominación de pescadores, tanto sean fluviales como si sean marítimos, los cangrejeros, que única y exclusivamente se dedican a capturar y vender cangrejos, y los almejeros. Las especies que se pescan tanto desde el punto de vista del río Guadalete como en las pesquerías marítimas es interesantísimo, porque además no existe prácticamente ninguna diferenciación con lo que actualmente nosotros nos encontramos en una plaza. Es decir, que generalmente las especies siguen siendo las mismas.
pero presentan algunas peculiaridades, porque en cada sitio, generalmente, a un determinado pescado se le llama de manera diferente. Por ejemplo, en el caso concreto de esta zona de la Bahía Gaditana, cuando se habla del pámpano, que algunos en algunos otros sitios lo asocian a una especie determinada, lo que está muy claro es que en el caso de lo que ofrece la documentación jerezana es que el pámpano no se está refiriendo a otras especies que se llaman pámpanos en otras zonas, sino que se está refiriendo a algo muy interesante, que es el famoso pez San Pedro, o el gallo del lunar, o el gallo plateado, en lo que se recoge. Es interesante. Después también hay un aspecto muy importante que no lo he podido dilucidar con claridad, porque existe ya solamente en lo que es la zona costera de la provincia de Cádiz, existen diferenciaciones con respecto a una misma especie. No es lo mismo, bueno, si comparamos lo que pueda ser la pesca en la fachada atlántica y la comparamos con la pesca del Mediterráneo, entonces es un disparate, es decir, que no coincide prácticamente nada. Pero incluso dentro de lo que es la propia fachada atlántica, nos encontramos que en Conil se le llama de una manera, que en Rota se le llama de otra manera, y así sucesivamente. No es cuestión en este momento de entrar a discutir este tema, pero como las actas creo que se van a publicar, ahí tendrán una serie de anotaciones con los diferentes, cómo se le llama al mismo pescado según los diferentes puertos de la costa atlántica gaditana. Bien, otra de las cosas también importantes, por ejemplo, las actas capitulares del año 1410, es la única relación realmente que tenemos de aquellas especies fluviales y marítimas que se comercializan en la pescadería jerezana. En los años posteriores no hay prácticamente información. Fíjense los vacíos que existen, no se conoce absolutamente nada. Y es curioso que, por ejemplo, en torno a los años 1471, 72, 74, 75, correspondiendo con el corregimiento del Marqués de Cádiz, que se recogen en las actas capitulares una gran cantidad de ordenanzas de cota correspondiente a las especies que se venden en la pesquería jerezana. Bien, la pescadería. ¿Dónde se ubica la pescadería y las características que tiene la pescadería? La historiografía, Gutiérrez, etcétera, etcétera, todos sitúan el emplazamiento de la pesquería en la actual calle Pescadería Vieja. Lo que tenemos que tener muy claro es que no existe un edificio típico de pescadería en el sentido que nosotros entendemos. Es decir, son simplemente estacas, como le llama la documentación, puestos que se colocan en la calle y donde se produce, evidentemente, la venta. Pero es curioso, concretamente en el año 1468, en el que se plantea el tema de que la pescadería tiene que salir de la ciudad. Vamos a ver si yo encuentro el texto, porque es muy, muy curioso. Fíjense, en el año 1457, el 7 de marzo, en las actas capitulares, se plantea en el Cabildo un cambio de la ubicación de la pescadería debido a su estrechez. Estamos hablando de esa imagen que tienen ustedes. Por su estrechura de ella, es muy sucia, así de lodo como por oler mar, y que sería bien de mudar de allí a otra parte donde más larga esté para servidumbre de la comunidad de esta ciudad. Eso se plantea en el año 1455, pero no es hasta el año 1468 cuando en realidad se plantea el cambiar el emplazamiento de la pescadería. Fue motivo de una gran polémica
En general, todo el cabildo estaba de acuerdo de que la pescadería tenía que salir del recinto intramuro, tenía que salir fuera. Pero había dos opciones, unos que planteaban que sí, que se desplazara a un sitio y otros que planteaban que la pescadería se dividiera con dos emplazamientos. La realidad es que la pescadería, evidentemente, salió fuera de la Puerta del Real, en la Plaza del Arenal, y allí se mantiene. Es curioso porque en el Archivo General de Simancas, no recuerdo exactamente, me perdonas, pero no es trascendente, no me acuerdo si fue en el año 1482 o 83, los Reyes Católicos responden al Concejo de Jerez con motivo de que se habían puesto nuevas imposiciones, concretamente a los pescadores, motivada ¿por qué? Simplemente porque un regidor, Francisco de Salas, que es un personaje muy curioso, porque accede al cabildo con motivo de la condena de uno de sus jurados, es decir, con un hijo de Manuel Fernández de Carmona, y rápidamente lo vemos ascender y de golpe y porrazo nos lo encontramos como regidor de Jerez de la Frontera con un predominio espectacular. Bueno, pues este señor se dedicaba a poner una imposición. ¿En qué consistía la imposición? Claro, como la pescadería estaba al aire libre, las inclemencias del tiempo, el sol, lluvia, lo que sea, el polvo, evidentemente repercutía en el producto. ¿Qué es lo que hace? Pues evidentemente lo que hace es que empieza a alquilar una serie de mantas que se colocan sobre los palos de la estaca de tal manera que evite que el sol y la intemperie afecte al pescado. Y por cada una de las mantas cobra un impuesto. Así de claro y así de sencillo. Bien. Esa es la situación de la pescadería. La pescadería, por lo menos durante la Edad Media, es un espacio abierto, libre, etcétera, etcétera. Es también muy interesante porque nos está dando también algunas informaciones de cómo era el trazado vial. Allí creo que se comentaba ayer, me parece que fue Manolo Barea, el empedrado, ¿no?, de tal. Bueno, es que en realidad el empedrado es algo muy tardío, y prácticamente casi todas las calles jerezanas pues padecían precisamente de esto, porque además el sistema de conducción, los famosos caños, continuamente estaban estropeados, con lo cual las suciedades salían a la calle, con lo cual el lodo, la suciedad, etcétera, etcétera, eso era una constante. Pues imagínense en la calle Pescadería Vieja, estrechita, de suelo de barro, pues imagínense el lodo, el agua, el manejo del agua para el pescado, etcétera, etcétera, que yo debía de ser algo totalmente Bien, voy a terminar ya un poco con este aspecto, el último. ¿Cómo se consume el pescado en Jerez? El pescado se consume preferentemente como pescado fresco, pero también hay otras técnicas de conservación que permiten, en cierta medida, que el mercado esté abastecido en aquellos momentos en que hay elementos de adversidad que impiden que se pueda, evidentemente, pues, abastecer a la población. Las tres técnicas que se recogen en las actas capitulares es el pescado remojado, que no es ni más ni menos que meter el pescado en una disolución de agua con sal, una pequeña cantidad de sal, pero que tiene el inconveniente que no se puede vender pasado 8 días. Generalmente se tiene que vender rápidamente. Antes de 8 días tiene que estar vendido. La otra técnica es lo que se conoce como el pescado cecial, que es simplemente pues, una técnica muy usual, la encontramos todavía en la actualidad, que es el secado del pescado al aire. Y después el arencao, que es la doble combinación, es decir, salado y secado. Antes le comentaba, y voy a concluir inmediatamente, antes le comentaba que no se puede comprar el pescado en las pesquerías. Cada una de estas pesquerías tenía que tener a una persona específica que era la persona que se encargaba de vender el pescado a las pescaderas. De tal manera que eso era un problema muy grande que además llevaba implícito
el que estaba totalmente prohibido de que existieran regatonas o regateros o regateras en la intervención de la comercialización del pescado. Pero hay una excepción. Solamente a los judíos y a los musulmanes se le permitía comprar pescado para sacarlo fuera de la ciudad como una cosa puramente excepcional. Los únicos que podían sacar pescado siempre que compraran el pescado para la reventa antes del mediodía. En fin, después de haber analizado en profundidad todas las actas capitulares, la conclusión a la que llego es que, a pesar de todo esto, el consumo de pescado, siendo importante por las razones que les comentaba al principio, era insuficiente. Por tanto, es normal que se tuviera que recurrir a las importaciones. Importaciones fundamentalmente de sardinas y de pescadas que procedían o bien del Reino de Portugal o bien de Galicia o de la zona cantábrica. Esto tuvo muchos problemas porque no deben de olvidar nunca que el siglo XV es un siglo donde los ciclos epidémicos eran enormes. Por tanto, cuando se tenía conocimiento de que la peste afectaba a cualquier lugar de procedencia, automáticamente se bloqueaba, impidiendo que desde Sanlúcar de Barrameda entrara el pescado a Jerez e incluso que a través del puerto de Santa María, al portar, entrara a Jerez. Bien, este es un tema, como verán, muy importante, es un tema de una cierta significación. Yo no le puedo exponer en el tiempo que tengo pues toda la información que he recogido, pero espero que tengan la oportunidad de poder leerlo cuando se publiquen las actas. Muchas gracias.